Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a dar la primera parte del práctico de la unidad 6 de IVA. Vamos a ver hasta el ejercicio número 9 incluido de la guía de prácticos y después vamos a estar subiendo la segunda parte. Eh, Les recomiendo, por lo menos ya para ir viendo los ejercicios a medida que los vamos explicando, tener abierta o tener a mano la ley de IVA para ir repasando conmigo los artículos que están contenidos en los prácticos. Bueno, entonces vamos a pasar al práctico. Bueno, vamos a comenzar entonces con el práctico de IVA. El ejercicio 1 dice, venta de un producto grabado, precio de venta del producto grabado 100.000, descuento por cantidad 5.000, hay un subtotal de 95.000, flete 1.000, impuestos internos 5.000, intereses cobrados 5.000, recupero de gastos 1.000, es un total de 107.000. Nos pide armar la base imponible del IVA. Es decir, nosotros vamos a partir del precio de venta grabado del bien y vamos a ver qué componentes de los que nos dan en los datos incluirían esta base o no. Entonces partimos del precio de venta, el descuento por cantidad es válido, o sea, lo vamos a netear, entonces nos va a dar un subtotal de 95.000. El descuento está contenido en el artículo 10, en el primer párrafo. Después tenemos otros conceptos que van a estar todos también en el artículo 10. En el quinto párrafo tenemos lo que es el flete, entonces, que forma parte como consecuencia del producto o como una actividad, un servicio necesario para la venta. Intereses cobrados, también en el párrafo 2, y recupero de gastos, que también forman parte dentro del párrafo 2. Entonces, de los 95.000, tenemos 5.000, son 100.000, 102.000 nos hace una base imponible. Fíjense que los impuestos internos que están como datos no los estamos incluyendo. ¿Por qué? Porque el artículo 44 del decreto reglamentario de esta ley, el decreto 692 del 98, establece específicamente que los impuestos internos no forman parte de las bases imponibles. Entonces llegaríamos a una base imponible de 102.000. Bien, en el ejercicio 2, la importación de ciertos productos grabados insume las siguientes erogaciones. Pago de letra de cambio al banco, la Merced 2.100. Gastos, pago de gastos y comisiones bancarias 100. Valor normal en aduana de la mercadería 2.500. Derecho de importación de la mercadería 500. Otros atributos aduaneros de la mercadería 200. Impuestos internos de la mercadería 150. Gastos y honorarios facturados por el despachante 50. Nuevamente nos pide armar la base imponible para el IVA. El artículo 25 de la ley de IVA habla específicamente de lo que son las importaciones. En el mismo dice que la alícuota se aplicará sobre el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación al que se agregarán todos los tributos de la importación o con motivo de ello. Entonces, tenemos el valor normal de aduana, 2.500, y vamos a agregarle todos los impuestos o derechos de importación. En este caso, el derecho de importación de la mercadería, 500. Otros tributos aduaneros, 200, me va a dar la base de 3.200. Impuestos internos, como ya lo habíamos visto, no forma parte de la base, lo vimos que está en el decreto reglamentario, artículo 44, y gastos y honorarios factureros por despachantes tampoco formaría parte. Ejercicio número 3.
Un comerciante retira de un negocio para consumo particular una mercadería cuyo valor de costo es de 1.000. Su precio de venta al contado, operación normal, es de 1.500 y el precio de venta financiado es de 10 cuotas de 200. ¿Qué tratamiento debemos darle a dicho retiro? Bien, primero, ¿este tipo de operación está grabada? ¿Sí o no? Ver. Segundo, ¿a qué valor, sobre qué precio lo tomo? El artículo 2 de la ley de IVA, el inciso B, establece que se considera venta la desafectación de cosas muebles de la actividad gravada con destino a uso o consumo particular del o los titulares de la misma. Por lo tanto, la desafectación de esta mercadería estaría grabada. Después, ¿qué valor tomo? El artículo 10 me dice que es el fijado para las operaciones normales o en su defecto el valor corriente de plaza. Entonces, en este caso, el valor sería 1.500, la operación normal. El ejercicio 4 dice, un comerciante desafecta una camioneta que tenía para el reparto destinándola para uso familiar. Los datos que aporta el comerciante son los siguientes: precio de costo 5.000, valor residual 3.000, valor residual actualizado 4.000, precio de plaza según revistas especializadas 6.000. ¿Qué tratamientos debemos darle a dicha desafectación? Es el mismo caso que el anterior. En la desafectación para uso particular está grabado por la ley de IVA, artículo 2. ¿Y a qué precio? Precio de plaza, en este caso 6.000. Bien, el ejercicio 5 dice qué alícuota corresponde aplicar en cada caso. Vamos a ir al artículo 28 de la ley de IVA. Ahí comienza el título cuarto de la ley, que son las tasas aplicables a distintas situaciones. En el primer caso dice un responsable inscripto vende 1.500 cabezas de ganado bovino, venta de ganado en pie. Eso justamente es una actividad especial, va a estar alcanzado por IVA a una alícuota del 10,5%. En este caso serían animales vivos, el inciso A1, venta de animales vivos, en este caso sería ganado bovino. El segundo caso dice un responsable inscripto presta el servicio de cosecha de trigo a otro responsable inscripto. Esto también está alcanzado a una alícuota diferencial que es del 10,5. En este caso sería obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero, contenido en el inciso B, el punto 5. Una empresa constructora vende la edificación de locales comerciales efectuada oportunamente sobre un terreno propio. Bien, primero, el artículo 3 de la ley dice que se encuentra alcanzada por el impuesto las obras, locaciones y prestaciones de servicios que se indican a continuación. El inciso A dice trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno, extendido como tales las construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones, reparaciones y trabajos de mantenimiento y conservación. La instalación de viviendas prefabricadas se equipara a trabajos de construcción. El inciso B dice obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio. Entonces, la empresa constructora, su rubro está alcanzado. El artículo 28, en el párrafo cuarto, vuelve a hacer referencia a lo que son las construcciones. Y nos dice que va a estar alcanzado al 50% de la alícuota general, es decir, el 10,5, siempre y cuando que sean destinados a vivienda. En este caso, el destino de la venta son locales comerciales. Por lo tanto, va a estar alcanzado por la ley, pero con la alícuota general del 21%. Digamos, la señora María del Prat importa un cuadro de un famoso pintor desde Italia. Esto está alcanzado, pero una alícuota diferencial del 10,5, expresado puntualmente en un decreto del 97, el 279,
donde dice que las obras de arte, a partir de esa fecha, tienen una disminución de la alícuota general, en este caso, del 21%, pasan al 10,5%. EPEC factura a un consumidor final para casa particular. El servicio público para un consumidor final va a estar alcanzado, pero a la alícuota general del 21%. Ustedes van a ver en el artículo 28 lo que son los servicios públicos, hace una diferenciación según a quién le estemos facturando el servicio. Justamente en el caso siguiente tenemos otro servicio, Ecogas factura a un comercio mayorista. En este caso es un servicio prestado entre responsables inscriptos. La alícuota va a ser del 27%, es agravada. Esto está en el artículo 28, el primer párrafo donde habla de venta de gas, energía eléctrica, que se incrementará al 27% la tasa. Bueno, el ejercicio 6 dice indique la respuesta correcta. A los efectos del cómputo del crédito fiscal se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones. El impuesto deberá estar discriminado y facturado. El impuesto deberá estar discriminado y abonada la respectiva factura. La operación generadora del crédito fiscal debe estar afectada a la actividad gravada del contribuyente. La operación generadora del crédito fiscal debe estar afectada a la actividad gravada y exenta del contribuyente. El cómputo del crédito fiscal no podrá exceder al importe que surja de la aplicación de la alícuota correspondiente a la operación sobre la base imponible. El cómputo del crédito fiscal no podrá exceder al importe que surja de la aplicación de la alícuota del 21% sobre la base imponible. Debe tener su origen en operaciones realizadas con responsables inscriptos en el IVA. Debe haberse perfeccionado el hecho imponible para el vendedor o prestador de servicio. Después las respuestas A, C, E, G y H son correctas, las respuestas A, C, E y G son correctas, las respuestas A, C, F y G son correctas. Esto está en el artículo 12 de la ley de IVA. En este caso, lo correcto sería la respuesta I. Es decir, el impuesto debe estar discriminado y facturado. La operación generadora del crédito fiscal debe estar afectada a la actividad gravada del contribuyente. El cómputo del crédito fiscal no podrá exceder al importe que surja de la aplicación de la alícuota correspondiente a la operación sobre la base imponible. Debe tener su origen en operaciones realizadas con responsables inscritos en el IVA. Y debe haberse perfeccionado el hecho imponible para que el vendedor o prestador, de servicio. Es decir, son las consideraciones que yo debo tener en cuenta para poder tomarme ese crédito fiscal de alguna compra realizada. Es decir, tener la factura, que el emisor de la factura sea un responsable inscripto, que el hecho imponible el cual generó esta factura, este servicio, ya haya sucedido. Como también, bueno, el tema del tope, uno se toma el crédito fiscal que surge de aplicar la alícuota por la base, no puedes tomarte más de lo que corresponde a ese cálculo. Y que la operación generadora de ese crédito debe estar afectada a la actividad gravada del contribuyente, es decir, tiene que surgir de algo relacionado a mi actividad, no puedo cargar una factura de cualquier cosa que yo tenga crédito fiscal y cargarla a la empresa cuando no tiene absolutamente nada que ver con la actividad a la cual yo estoy desarrollando. En este ejercicio se detallarían meramente algunos puntos a tener en cuenta en cuanto al crédito fiscal a la hora de computar el crédito fiscal.
Ejercicio 7, esquema. Se solicita en base a la información detallada a continuación, esquematizar para cada periodo fiscal la declaración jurada de IVA respectiva. Datos. Bueno, tenemos distintos conceptos, 3 periodos, febrero, marzo y abril del 2020, tenemos débito, crédito, el saldo que surge, saldo técnico, retenciones que sufrió la empresa y un monto utilizado para un anticipo de impuesto a las ganancias. Bien, entonces vamos a ir armando periodo por periodo. Vamos a comenzar entonces con febrero. Tengo un débito de 33.600, un crédito de 31.500. La diferencia de los dos me va a dar un saldo técnico del periodo a favor del fisco de 2.100. Me daba como dato que tenía del mes de enero un saldo del artículo 24, el primer párrafo, es decir, técnico, de 4.800 a favor del contribuyente, con lo cual me va a dar un total de saldo técnico a favor del contribuyente de 2.700. Después por ese periodo no tengo nada más. Entonces, en marzo tengo un débito fiscal de 30.000, un crédito fiscal de 25.500, me va a arrojar entonces un saldo técnico a favor del fisco de 4.500. Saldo técnico del periodo anterior me había quedado un saldo de 2.700. Entonces me va a estar quedando la diferencia entre lo que me estaba dando a pagar y lo que traigo del periodo anterior, un saldo técnico a favor de AFIP de 1.800. Después me daba como dato que tenía retenciones de IVA que le habían practicado a la empresa de 4.900. Esas retenciones sufridas funcionan como pago a cuenta. Entonces lo tomo en cuenta, los 1.800 menos 4.900 que tenían forman parte de lo que son los saldos de libre disponibilidad. Me va a dar un saldo a favor de libre disponibilidad, ya que es la diferencia entre lo que me estaba quedando a pagar de saldo técnico y la diferencia de las retenciones de 3.100 pesos a favor del contribuyente. Bien. En abril tengo un débito fiscal de 29.500, un crédito fiscal de 30.800. Eso me va a generar un saldo técnico del periodo a favor del contribuyente de 1.300. Saldo técnico del periodo anterior no me había quedado ya que lo había utilizado completamente. Entonces sigo arrastrando estos 1.300 de saldo técnico. Tenía un saldo de libre disponibilidad de 3.100 del periodo anterior. De esos 3.100 me dice que en este transcurso del mes utilice 1.000 para el pago de impuesto a las ganancias. Entonces esos 3.100 menos los 1.000 me quedan en 2.100. Tengo retenciones sufridas por 3.400. Están las retenciones sufridas. Me va a quedar un total de saldo de libre disponibilidad, es decir, lo que tenía menos lo que utilicé, más lo que le agregué de las retenciones sufridas de 5.500. Entonces, esos 5.500 van a pasar a integrar el saldo de libre disponibilidad para el periodo siguiente a favor del contribuyente por 5.500. Entonces, el saldo técnico es el que surge entre la diferencia del débito y crédito. Ese saldo técnico lo puedo tener a favor, ya que me sobró desde el periodo anterior, o me puede quedar a pagar en la misma declaración jurada. El saldo de libre disponibilidad surge de retenciones y percepciones de IVA que sufrió el contribuyente. En el caso que no sean utilizadas en la declaración jurada,
las va acumulando y las puede utilizar en los periodos siguientes. Es así, entonces, que ese monto se va distribuyendo en las distintas DJ hasta tal punto de no tener más libre disponibilidad o ir acumulando en distintos periodos. Bien, el ejercicio 8 dice que un comerciante categorizado en el IVA como responsable inscripto nos manifiesta que la declaración jurada del mes de marzo 2020 determina los siguientes importes. Débito fiscal 26.250, crédito fiscal 32.550, saldo a favor del contribuyente de 6.300, retención efectuada al contribuyente 2.625. Por otra parte, nos manifiesta que debe cancelar en el transcurso del mes de abril 2020 en concepto de anticipo al impuesto a las ganancias 3.800 y nos consulta, fundamenta la respuesta indicando la normativa aplicable. Dice, ¿puede aplicar el saldo de los 6.300 a favor del contribuyente a cancelar el IVA responsable inscripto o a cancelar el anticipo del impuesto a las ganancias de 3.800? Eso no es posible. El saldo de 6.300, es decir, un saldo técnico, se aplica únicamente para débitos fiscales de IVA, no pudiendo utilizarlo para el pago de cualquier otro impuesto. Esto está en el artículo 24 de la ley de IVA, el primer párrafo. El punto B dice, el saldo de retención que le efectuaron de 2.625 lo pudo aplicar a cancelar el anticipo de los impuestos a las ganancias de 3.800. Esto es, la retención efectuada al contribuyente 2.625 son retenciones que van a integrar un saldo de libre disponibilidad para este contribuyente, con lo cual podrá aplicarlo como pago a cuenta, en este caso, de el impuesto a las ganancias. Esto está en el artículo 24, en el segundo párrafo. El mismo, en la parte final, dice que este saldo podrá ser objeto de compensaciones y acreditaciones, pero está en los artículos 35 y 36 de la ley 11.683, o en su defecto será devuelto o se permitirá su transferencia a terceros responsables en los términos del segundo párrafo del citado artículo 36. Es decir, lo puedo utilizar, lo puedo pedir o lo puedo transferir. El ejercicio 9, ya es el último de este práctico, dice, una empresa le plantea la siguiente consulta. Nunca consideró como crédito fiscal en el impuesto al valor agregado el cómputo de las contribuciones patronales que autoriza el decreto 814 del 2001. ¿Puede computar la sumatoria de las mismas en la próxima declaración jurada del impuesto? Esto no es posible, ya que el cómputo de las contribuciones patronales, si bien pueden ser tenidas en cuenta en la declaración jurada, deben ser en el mismo periodo en el que se produce el devengamiento de esos sueldos. Es decir, yo por el mes de abril puedo computar las contribuciones del mes de abril. No puedo tomar contribuciones de la liquidación pasada, es decir, de marzo. Siempre van a ser en el mismo periodo en el cual se devengó ese sueldo. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro, por lo menos estos ejercicios que vimos hasta ahora. Cualquier cosa, no duden en consultar. Estamos disponibles a través del aula virtual. Vayan avanzando lo más que puedan para llegar bien al segundo parcial y les deseo muchísima suerte y sigan adelante.